Buenas tardes. El tema de hoy, si hubieras estado aquí, es el tema que vamos a tratar. En la cita base la vamos a referenciar en Juan 11. Allí se nos habla en esta cita de la muerte de Lázaro. Lázaro, un hombre de Betania, amigo de Dios. Él y sus dos hermanas, nosotros lo vemos en los 4 evangelios, cómo las están enunciando a cada una de ellas. Una es María Magdalena, otra es Marta. Son 3 hermanos. Sin embargo, Elizabeth, buenas tardes. Sin embargo, nosotros vemos cómo esa relación entre Jesucristo y estos 3 hermanos es una relación fuerte. Vemos en una ocasión, vemos cómo Marta le invita al Mesías a visitarle en su casa allí en Betania, y ella está atareada, muy afanada en recibir, en atender y en asistir a Cristo. No así su hermana María, que ella decide estar a los pies de Cristo. Sandra, buenas tardes, bienvenida. ¿Por qué decide esta mujer estar a los pies de Cristo? Porque ella está atenta a cada uno de sus mensajes. Recuerden ustedes que a la luz de las Escrituras hemos nosotros ahondado y vemos cómo Cristo vino y aplicó hermenéutica, revelando aquellos mensajes encriptados que habían en el Antiguo Testamento, y para aquellos hombres de aquella nación judía, nativos de allí, estudiosos de la Torá o del Pentateuco, nosotros los conocemos como el Pentateuco, a esos 5 primeros libros con 613 mandamientos. Cristo vino a explicarnos a nosotros, a ustedes y a mí y a toda la humanidad, qué fue lo que dijo cada uno de aquellos grandes profetas como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc. Estos hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron desde el principio hasta el fin del Mesías, el Cristo o el ungido. Jamie, buenas tardes. Nosotros pues hoy vamos a ver por qué estas mujeres tan estudiosas, tan atentas, tan cercanas, están pasando una situación de crisis en un momento álgido, muy álgido, como el duelo, la pérdida de un familiar, de un ser amado, muy cercano. Entonces estas mujeres envían un mensaje al Mesías, el cual dice, y abro comillas, le dicen a Cristo: el que tú amas. He aquí, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Estas mujeres le envían a su amigo, a su maestro, un mensaje que solo dice: el que tú amas. ¿Quién? Lázaro. Aquel amigo que lo vemos nosotros allá cuando está en casa de Simón, el leproso. Allí está Lázaro, también está Marta y está María. Y están allí como anfitriones en esa reunión. Sin embargo, en este momento el llamado es a ir inmediatamente, porque su amigo quizás le está llamando. Y ella le envían el mensaje: el que tú amas. Aquí el que amas está enfermo. ¿Y qué dijo Jesús frente al mensaje? ¿Cuál fue la respuesta del Mesías, el Cristo, el mensaje? Dice: esta enfermedad no es para muerte, sino, o empero, es ¿para qué? Para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de su Hijo, para que el Hijo, que es el Mesías, sea mostrado y revelado a cabalidad ante esa cantidad o cúmulo de personas que estaban allí, evidenciando un milagro en un momento de duelo. En muchas ocasiones nosotros estamos en situaciones de duelo, de caos, la pérdida de un familiar, la terminación de una relación sentimental, la pérdida de un empleo, la pérdida de la salud, qué sé yo. Y entonces le decimos a Dios: si hubieses estado aquí, no hubiera sucedido. Y empezamos nosotros a hacer esos juicios de reproche, quizá porque estamos abrumados, quizá ante la impotencia, porque nosotros como seres humanos, por allá el apóstol Saulo de Tarso dice y habla de la debilidad de la carne.
aquellas debilidades, aquellos apegos, aquellas situaciones que a veces nos muestran a nosotros un poquito como débiles, pero a veces estamos molestos porque no alcanzamos a entender, o quizá por la situación de impotencia, o quizá estamos abrumados por la situación, o tenemos miedo o ansiedad. No sé cuál sea su situación hoy. Sin embargo, Dios le dice que Él está en todo tiempo, en todo lugar. Él no está dormido, Él no es ciego, no es sordo, no está ocupado. No hay lugar donde Él no pueda estar. Por eso dice en Isaías 29:16, dice, ¿qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro? Está diciendo al ser humano, oye, zapatero a sus zapatos. El creador es el creador y usted es la obra, el producto, el fruto de su creación. Entonces le dice, para que lo que está hecho le diga a su hacedor, él no me hizo. O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Lo que está hablando el profeta, siendo inspirado por el Espíritu Santo, Dios le dice a la humanidad, están equivocados. ¡Qué equivocación tan garrafal! Ustedes son el resultado de una expresión, de una palabra creativa, porque Él es el creador. A ver, vamos a desglosar un poquito más para algunas personas que apenas empiezan con nosotros. Es decir, lo terrenal, esta esfera terrenal llamada Tierra, donde cabemos más de 60 millones de habitantes. En todos los tiempos, cuánta humanidad ha existido. Pero aún esta tierra no puede contener a Dios. Dice que la tierra es el estrado de los pies, es decir, el tapete donde escasamente puede posar sus pies. Y el universo, es decir, todas esas osas, estrellas, planetas, constelaciones, nebulosas, etcétera, todo lo que puede haber en el universo, tampoco lo puede contener. Él está sobre todo en el lenguaje humano. Está fuera de tiempo, modo, lugar o espacio. Porque Él es el principio y Él es el fin en el tiempo. Nosotros solo somos una fracción del tiempo, cada ser humano con un periodo de 120 más. Ahora bien, en lo ancho, en lo alto o en lo profundo es Dios. Julie, buenas tardes, bienvenida. Nosotros pues tenemos que saber que somos una fracción del tiempo, pero en palabras muy alegóricas de Dios nos dice un grano de arena a la orilla del mar. Algunos de ustedes han tenido el privilegio de estar en el mar. ¿Alguna vez han tocado y han mirado el tamaño de un grano de arena? Es más pequeño que un grano de mostaza, les cuento. Entonces, nosotros, la creación de Dios, que tenemos y gozamos de ser semejantes, es decir, parecidos, no iguales, sino parecidos. No quiere decir que Dios nos ignore, a pesar de que somos como un grano de arena a la orilla del mar, a todos y a cada uno Él se da cuenta de todo. ¿Por qué? Porque es Dios. El tiempo no lo puede abrazar, ni el espacio, ni el modo, ni el lugar. Él sabe todo. Sin embargo, vemos a unas mujeres en un momento de duelo muy amigas. Ellas disfrutaron el estar frente al Mesías. Físicamente lo podían observar, palpar. No era algo que lo íbamos a mirar a través de los ojos de los profetas o a través de las líneas de la palabra o a través del Espíritu de Dios. No, ella supo cuál era la tesitura de su voz, el color de su piel, su cabello, etcétera, en detalle. Pero también había escuchado todas y cada una de las enseñanzas mismas que aplicaban hermenéutica, y entonces él por eso le dice a esos doctores eruditos, a pesar de ser un hombre entre los 30 y los 33 años, muy joven, quizás estos hombres dirían, pero a ver, un hombre de 33 años y nosotros generaciones sobre generaciones venimos estudiando la Torá, estudiosos de la Torá y de las profecías dadas a través de nuestros ancestros, y este hombre tiene 30 o 33 años y tan joven nos va a decir a nosotros que, a ver, y entonces
entra el peso y el contrapeso entre el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la sencillez, el amor, la prudencia y la inspiración del Espíritu Santo y el amor. Esa pelea en la cual nosotros los seres humanos estamos día a día y en esas batallas, en ese campo maravilloso que se llama vida, estamos librando esas batallas en atención a ¿qué? A la experiencia, a la prudencia, a la madurez, a ese crecimiento espiritual, a ese crecimiento intelectual, ese crecimiento y maduración mental, etcétera. Nosotros empezamos a ver cómo Cristo está en ese momento en cuerpo presente, en forma humana, en un cuerpo de 30 a 33 años frente a los doctores, los eruditos, aquellos especializados, aquellos hombres estudiosos que no admitían, bajo la premisa del orgullo, la arrogancia, la altivez y demás, que es muy natural, es un comportamiento natural en el ser humano, porque el ser humano es como muy tendiente a inflarse. Es como la levadura. Nosotros vemos en los 4 evangelios varias parábolas encriptadas y nos hablan de la levadura, de cómo se leuda y cómo se infla y cómo se nubla el pensamiento, cómo se pierde ese enfoque porque está nublada la mente a razón de que se ha inflado el ego de la persona. Sin embargo, este hombre le dice, qué equivocación la vuestra. El alfarero es como el barro o es quien manipula y crea y maneja, trata el barro hasta crear una vasija. Puede ser un plato, cualquier vasija, grande, chica, mediana, cualquier forma, pero es el alfarero discrecional sobre su obra. Nosotros, obra de Dios. Nosotros como el barro, si nos remitimos a Génesis 2:7, dice que de esa arcilla muy especial, de esa arcilla, Él formó un hombre y sopló e insufló hálito de vida. Y fue este ser un ser viviente, haciendo alegoría a Jesucristo, porque de Él se elonga la mujer representación de la humanidad en ambos géneros, hombre y mujer, porque ella es cuna de vida. Y dice que de Cristo salimos todos porque somos el cuerpo de Cristo o la iglesia de Jesucristo. Y le está diciendo allí a través del profeta Isaías, Dios hablando por el Espíritu Santo, a través de este profeta le dice, qué equivocación la del hombre. El alfarero, dice, ¿es acaso el alfarero como el barro? Para que lo que está hecho, el barro, le diga a su hacedor, el alfarero, Él no me hizo, yo me creé. Y empezamos a crear teorías y filosofías huecas humanas. O lo que lo está formado le diga al que lo formó, Él no tiene entendimiento. Vamos a ver qué nos dice Job respecto del tema. Job 33:13 dice lo siguiente. ¿Por qué te quejas contra él? ¿Quién? El hacedor, diciendo, no se da cuenta de todas sus acciones. Cuestionamos a Dios. Y es entendible que a veces frente a muchas situaciones de angustia, de pánico, de tristeza, de dolor, de enfermedad, etcétera, de esos siniestros y demás, estamos tan atiborrados y tan atribulados y con tanto dolor que le permitimos al dolor hablar a través de nuestra boca. No le permitimos a la razón hablar a través de nuestra boca. Y estamos transgrediendo, ofendiendo, afrentando a Dios, infringiendo la ley. Recuerden ustedes que el pecado es errar en el blanco. Para que esa legislación que nos dice qué es pecado, la palabra de Dios dice, pecado es toda infracción a la ley de Dios. Y la ley de Dios va desde Génesis a Apocalipsis. Es decir, toda infracción al mandamiento de Dios o mandato o mandado o orden de Dios. Entonces, empezamos nosotros a mirar cómo nosotros como seres humanos a veces soslayamos, dejamos de lado quién es Dios. Porque somos tan soberbios y siendo tan ínfimos con una mente tan finita, no alcanzamos en nuestra mente concebir la magnitud de la grandeza de un Dios, porque somos muy dados a ir por lo que palpamos,
por lo que vemos, por lo que olemos o gustamos o quizá aquello que nosotros podamos entender. Si no lo somos capaces de recibirlo a través de nuestros sentidos o de comprender, entonces no existe. Pero si yo les dijera a ustedes, a ver, tóquenme una onza de aire. No obstante, sin el aire no podemos vivir. Nosotros a veces, en nuestra mente humana, no podemos concebir muchas cosas. Dice en Isaías 55:11, dice, porque mis pensamientos, Isaías 50, déjeme que en este momento estoy corrigiendo la cita, porque la leo y me gusta mucho citarla, porque en ella es muy generosa y nos permite a nosotros a veces comprender que rayamos de fatuos porque no conocemos la palabra. Dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos, dice el Altísimo, Yod Het Bat Hei, dice lo siguiente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, ¿qué distancia hay de los cielos a la tierra? Cualquier cantidad. Entonces, esa es la alegoría que Dios emplea para llevarnos a lo que es Él en cuanto al pensamiento y cómo nuestro pensamiento finito se encuentra con la dificultad de poder comprender a Dios. Ahora bien, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que quiere decir que nos quedamos cortos al entender cuál es esa voluntad de Dios. Marta y María estaban en un momento de caos, un momento de dolor fuerte. Su amado hermano había fenecido y su mente no alcanzaba. Tal vez, vamos a inferir, diría María, pero yo siempre estaba escuchando los mensajes y todo lo que Cristo ha predicado. Y Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó aquí? Y es nuestro amigo. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y Marta, pues ella es como más disciplinada, más dada a estar organizándole la casa, atendiendo y demás. Pues también quizá existiría en ese mar del pensamiento individual de cada una de ellas cualquier cantidad de cuestionamientos, de tristeza, de impotencia, de dolor, de desolación. Yo creo que lo primero que pensaron es, Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Y vemos nosotros como en la escritura que estamos leyendo, que es Juan 11, vemos la manera en que cada una de ellas responde. Cuando oyó, dice, cuando oyó, ¿quién? Marta. ¿Que quién estaba acercándose? Cristo. Vamos en el capítulo 11, verso 20. Entonces Marta oyó que Jesús venía. ¿Qué hizo? Salir al encuentro. ¿Para recibirle? No. Había un reproche. ¿Cuál era el reproche? Señor, si hubieses estado aquí. ¿Qué pasó? A ver, Dios siempre está en todo lugar, en todo momento, y Él sabe todo. No hay nada, no hay lugar a que esté ocupado, dormido, sordo, ciego, etc. Está en todo. Y esta mujer dice, si hubieses estado aquí. Y si ustedes están en la lectura a la par conmigo, allá en sus hogares, siguiendo el estudio, si ustedes se van al verso 1, le están diciendo que Lázaro estaba enfermo y que estaba en Betania, en una aldea, con sus hermanas. Sin embargo, ¿qué pasó? Dice ahí que María es la misma mujer que había perfumado en el capítulo 12 de Juan. Vamos a ver que ella es la que unge a Cristo. Es decir, es una mujer muy acuciosa, porque ella escoge el mejor lugar en que el ser humano decide estar.
Recuerden ustedes que en el mundo hay un adagio que dice que cada cual está donde quiere estar. En español. Nosotros somos responsables de elegir lo que hacemos con nuestra vida. Y como nosotros ejercitamos ese libre albedrío, que no es otra cosa que manifestar mi voluntad de hacer o no hacer, querer hacer o no hacer algo. Entonces, esta mujer voluntariamente manifiesta estar a los pies de Cristo. ¿Qué mejor lugar que estar a los pies de Cristo y llorar como lloró esta mujer? Ese es el lugar más privilegiado del ser humano. Pero vemos aquí que esta mujer está pasando un dolor inmenso, la pérdida de su hermano. Y viendo el dolor de su hermana ante la impotencia, quizá de una enfermedad agresiva, y no poder hacer nada. Y cuando llaman al mismo hombre que ellas estuvieron, porque si ustedes van a los 4 evangelios van a nombrarlas a ella, y es María Magdalena la primera que va allá a la sepultura, y es la primera que está notificada en que él resucita. Y si la vemos, ella está en el acompañamiento con otras mujeres como Susana y otras mujeres que están allí, Salomé y otras. ¿Qué están haciendo? Siguiendo el ministerio de Jesucristo. Es decir, le vieron haciendo milagros. ¿Cuáles milagros? La resurrección de la hija de Jairo. La mujer con flujo de sangre que llevaba 12 años y esta mujer fue sana, la curación de leprosos, liberación de endemoniados, sanaba paralíticos, cojos, ciegos, sordos, mudos, etc. Cualquier despliegue logístico de milagros, señales y prodigios. Sin embargo, están ahí frente a una situación que no es ajena a cualquier ser humano. Es una situación que, si bien es cierto, ninguno de nosotros está preparado para una situación así o similar, no es menos cierto que todos vamos a morir en algún momento. Entonces, pero están ellas tan atiborradas, están con su dolor, que el dolor no les deja ver más allá de la insensatez de aquellas cosas que se están diciendo, que no le dejan ver más allá, que están frente al autor de la vida. Recuerden ustedes que en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, una palabra, una expresión. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice al final del capítulo 1 de Juan, dice que Cristo es ese verbo. Él es ese principio y Él es el fin. Él es el primero y es el último. Pero también Cristo, cuando hace su entrada, dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, etcétera. Entonces, estas mujeres han olvidado en ese momento, a través de su dolor, han olvidado ese cúmulo y ese mar de promesas. Y es muy normal, porque ellas están viviendo un duelo. Y es muy normal, porque su dolor está hablando. Y es una manera de descargar. A veces callamos tanto y tenemos como una especie de cierre, que cuando hablamos sandeces. Entonces empieza la necesidad de hablar a través de nuestra boca. No somos coherentes de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y hablamos sin coherencia porque está hablando la carne y no está hablando el Espíritu de Dios. Está hablando el dolor, el enojo, la frustración y demás. Cuando nosotros tenemos, porque Cristo nos devolvió ese dominio propio, que no es otra cosa que yo ejerzo mi voluntad de decir o no decir, pero previamente pasa por el laboratorio de la mente, hago una representación, pienso aquello que voy a decir o hacer, etc. Lo bajo al sentir y luego lo acciono o lo digo. Entonces, esos son piecitas de tropiezo, como aquellas cascaritas de banano que a veces no vemos y pisamos y ¡brum!, nos vamos de bruces. Por eso nosotros a veces cometemos hierros, dificultades, y no alcanzamos como a comprender, porque hemos dado rienda suelta a nuestra boca. Hablamos para pensar y no pensamos para hablar. ¿Cuán importante es
tener el control de nuestros pensamientos para saber qué hablamos, dónde lo hablamos, cómo lo hablamos y de qué hablamos y para qué hablamos. Es muy importante tomar estas cosas en cuenta. No hay que dejarlas al azar, porque Dios no se mueve en azares. Dios no se mueve en casualidades, sino en causalidades. Él va a trabajar en causas, es decir, en propósitos. Él no le deja nada al azar. Todo está registrado previamente a modo de profecía. La profecía, no, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ellas no fenecen, ellas son eternas. Como somos eternos nosotros los hombres que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Ay, Ana Beatriz, ¿usted qué está diciendo? Por favor. Vamos a Eclesiastés 3:11 y vamos a encontrar lo que allí nos habla uno de los hombres más sabios. Trasciende toda la era de la humanidad como el hombre más sabio. Yo diría que el más sabio es Cristo y a él hace referencia y este hombre representa a Cristo. Ahora bien, dice lo siguiente. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿De quién hace referencia? Del Eterno y Padre de todos los seres vivientes, que también ha puesto lo eterno en el corazón de ellos, de la humanidad. En el corazón del hombre está ¿qué? Lo eterno. ¿Qué es eterno? Nuestra alma, nuestro cuerpo o pijama o tienda terrenal temporal o mishkan portátil es nuestro cuerpo o el templo de Dios o la casa de oración de Dios, donde Él es el sumo sacerdote, funge y ejerce como lo santo de lo santo en el lugar santo de lo santo que dice el alma humana. Allí ministra, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, sin lo cual el hombre no alcanza a percibir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros nos quedamos cortos a la hora de entender todo lo que Dios ha hecho, porque somos finitos. Nuestra mente finita, por eso les empecé con la cita de Isaías 55:8, donde nos dice cuán altos son sus pensamientos y cuán profundas son sus palabras. Y son palabras que no quedan en el limbo o en ese sitio de transición, no. Ellas se cumplen tilde a tilde, coma a coma, punto a punto. Les acababa de citar Marcos 13:31, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ellas prevalecerán, permanecerán y harán. Y dice en Isaías 55:11, dice que así será toda palabra que sale de la boca del Eterno y Padre de todos los vivientes. ¿Cómo? Dice, ella no volverá vacía. Es decir, cumple su propósito. Ella tiene un propósito por lo que fue dada, esa expresión fue soltada para cumplir un algo, en un alguien o en un algo. Y dice que toda palabra que sale de la boca de Dios a él no vuelve vacía, sino que ella prospera. Es decir, obedece, ella ejecuta, se dice y se hace. Hágase el día, se hizo el día, hágase la noche, hágase las lumbreras, hágase el astro de día, astro de noche, etcétera. Y todo va en consonancia a lo decretado, declarado por Dios. Expresiones creativas, discrecionales, que se hacen. Ahora bien, nosotros somos creación suya, entonces Él es discrecional en que nosotros debemos hacer o no hacer. Sin embargo, vemos a una mujer prácticamente haciendo un reproche, muy diplomático, pero es un reproche. Ambas hermanas hacen el mismo reproche. Primero sale una a recibirla, que es Marta. Ella hace su reproche y ahorita vamos adelante a ver cómo contesta Dios y cuál es la respuesta de Jesucristo a ese reproche que le hace un ser humano. Y luego vemos a María, que es una mujer muy dada a escuchar la palabra y a deleitarse en la palabra, por eso escoge el lugar de los pies y acomodarse para escuchar todo el mensaje del labio de Cristo. Y también vemos que ella está haciendo un reproche. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos a flor de piel, el reproche. No nos detenemos nunca a pensar si hay una circunstancia difícil, ¿qué hay detrás de esto? No nos detenemos a pensar qué propósito, sino por qué. ¿Pero por qué? Yo soy buena persona, etcétera. No, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de cada prueba que se presenta? Dice en Job 38:23 lo siguiente. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento?
Entonces, y vamos a ver cómo Jesucristo en primera persona se manifiesta. Mateo 20:15 dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, todo es propiedad, incluyendo la humanidad de Él. Otra vez, porque a veces no escuchamos y leemos a la ligera, entonces estamos como desatendiendo. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o es tu ojo malo porque yo soy bueno. Nosotros y toda la creación le pertenece. Dice, todos los hombres son de Él. Nosotros a veces hablamos por hablar. Y a veces no alcanzamos a comprender lo que estamos diciendo porque le dejamos al dolor, al enojo, a la frustración, a la ira, al resentimiento, al rencor, a la amargura, hablar. No nos tomamos el tiempo de reflexionar, cavilar, rumiar, quizá relajarnos un poco, quizá trabajar en algo, madurar en algo, en fin. Pero vamos a ver, ellas lo que estaban viendo es que estaban esperando y esperaron 4 días o quizás más a que le llegara. Supo que llegó el mensaje porque el mensajero tenía que volver a decir, ya le di el mensaje, ya lo recibió. Pero no pasó nada, el hombre no se presentó y solo hace presencia 4 días después de muerto. Por lo cual, yo me imagino que esta mujer estaría frustrada. A ver, mi amigo, nuestro amigo, ¿qué pasó con nuestro amigo? ¿No vino? ¿No será nuestro amigo? Y empezaron a trabajar sobre inferencias. Y si el dolor estaba hablando y las inferencias estaban volando porque el pensamiento crece a millones de velocidades, exponencialmente, pues se ahogaron en una cantidad de burbuja. Porque, y miren lo que Dios dice en el verso 11 del capítulo 11 de Juan, dice, Jesús les dijo, nuestro amigo Lázaro. ¿Cuál nuestro? Ahí estaban con él los discípulos. Es decir, habían trabajado unos lazos de amistad. Y eran lazos de amistad fuertes. No estaba hablando un hombre como tú o como yo. Es decir, sí estaba hombre, pero recuerda que él es 100% humano, 100% divino y es el hombre perfecto. No obstante, le está diciendo a los iguales en cuanto a la razón humana, le dice nuestro amigo. Este hombre había trabajado una amistad en ese ministerio. Y dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Más, ese más, empero, o sin embargo, o no obstante, voy a despertarle. En español, yo lo voy a resucitar. ¡Ah! Ellos no entendían porque ellos estaban hablando del reposo del sueño. Es decir, todos reposamos en nuestro sueño. Y por ahí alguien le dijo, sí, si ha muerto, pues juramos con él. Ese fue Tomás Didymo. Él estaba hablando de la interpretación que Dios le daba a la muerte. Pero los otros no habían entendido hasta que Jesús le dijo que él había muerto físicamente. Pero no era una muerte, no hacia la muerte eterna. No, porque era gente creyente en Cristo. Estaban hablando de la primera muerte. Por eso le dijo, lo voy a resucitar. ¿Sería que a Dios no le interesaba? Ahí estamos viendo que él lo sentía como amigo. Era muy cercano, no solamente de él, sino de aquellos 12 hombres de confianza. ¿Por qué? Porque él seguía ese ministerio. Estaba atento a los mensajes, a cada enseñanza, a todo lo que Dios estaba haciendo. No eran ajenos a todo ese despliegue de milagros, señales y prodigios que se estaba realizando. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Cristo? Dijo, me alegro de haber estado con vosotros y de no haber estado allí donde están ellos, allá donde están ellos. Mientras ella le estaba haciendo una reclamación o un reproche
porque no estaba a su lado, él está diciendo, ¿cómo me alegro de no haber estado allí? ¿Por qué? Porque iba a suceder algo extraordinario. Un hombre que yacía 4 días, fuera de eso estaba embalsamado, iba a volver a la vida. Y no lo podían refutar, porque ya llevaba 4 días de haber fallecido y estaba previamente embalsamado. No había duda. Y al finalizar el capítulo dice que la gente quedó, y no, igual que queda tan impactada que muchos se convirtieron, porque vieron a cabalidad la realización de la vida misma insuflando vida en un cuerpo muerto. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice Dios? Que todo eso tiene un propósito. Todo esto tiene una razón. ¿Por qué? Porque esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado, el Padre sea glorificado a través del Hijo. Es decir, ese era el propósito. Perdón. Nosotros pues, y le preguntan los apóstoles que cómo él piensa en ir en aquel lugar donde les tocó salir, porque pensaban lapidarlos, matarlos a pedradas, que cómo era posible que él estuviera pensando ir a ese lugar si allá los esperaban para apedrearlos, como dice en el verso 8. Le dijeron sus discípulos, Rabí o maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Quizá no hacía mucho tiempo había venido a ese lugar y tenía que retornar. Él iba en búsqueda de su amigo, porque su amigo había caído en desgracia, estaba en lecho de muerte, en lecho de enfermedad. Pero eso no fue impedimento para que Dios siguiera el transcurso de lo que estaba haciendo, sino ahí tenía que cada uno de ellos hacer su rol, hacer lo suyo a través de la fe. Porque dice en Hebreos 11, 1, 2 dice que la fe viene por el oír una palabra de Dios. Y en el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se tenga fe. Por ahora vemos nosotros en una parábola, dice que con fe hace posible decirle a un monte que se mueva a otro lado y este se mueve. Cuando estamos hablando de montes, de lugares altos, estamos hablando de ídolos, es decir, la transformación del ser humano y el cambio de perspectiva, el cambio de pensamiento. Nosotros pues vemos que Cristo le responde a estas personas. No tiene el día 12 horas. Para nosotros hoy sabemos que un día tiene 24 horas. En ese tiempo se divide el día de la noche. El día tiene 12 y 12 horas tiene la noche. Él está hablando que en el día usted se puede movilizar por cualquier lado, porque usted puede saber para dónde va y difícilmente va a tropezar o difícilmente lo van a sorprender porque va a estar concentrado, enfocado y demás. Pero en el ámbito espiritual, Él es la luz. Él es la luz. Y nosotros vemos a la luz de los 4 evangelios que una pequeña luz hace que fenezca o desaparezca la tiniebla, es decir, la ignorancia, porque las tinieblas es igual a la ignorancia o el desconocimiento de Dios o la ausencia de la fe o el pecado o la situación o condición de iniquidad en una persona. Nosotros pues, Él le dice, el que anda de día no tropieza. Él está diciendo, yo soy la luz y yo no tropiezo, yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy el que soy. Yo sé qué está pasando. Les acabo de denunciar, no estoy allá. Allá en ese tiempo no había redes sociales, no había celular, etc. Pero él sabía que esta persona había muerto. Y sabía el dolor que estaban pasando cada uno. Luego, lo que estas mujeres expresan, nada más lejos de la verdad. Porque Dios está en todo lugar y él lo sabía y por eso lo estaba profetizando y lo estaba profetizando no solamente a aquellos 12 hombres que le acompañaban en su ministerio, sino a todos los discípulos, es decir, a los que se iban agregando en cada campaña. Estaban escuchando
que él estaba profetizando de una enfermedad de su amigo Lázaro. Pero ¿qué dijo de esa enfermedad? En el verso 4 del capítulo 11. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, él mismo, sea glorificado a través de ella, a través de la enfermedad. Hay muchas ocasiones, la ciencia decreta ciertas enfermedades y quizás estén pasando una enfermedad terminal y le hayan colocado término de días a su vida en el trasegar de este paso terrenal. Y eso abruma, asusta, porque no sabemos muchas cosas. Y más cuando hemos estado tanto tiempo lejos de Dios y hemos sido tan desasertivos. Porque en ocasiones, en atención bien sea a la juventud, a eso el ego, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, en atención a que a veces estamos como en automático, distraídos, en atención que a veces nos inflamos y parecemos aquella cerveza que se desborda del vaso porque no sabemos actuar frente a ciertos baches o ciertos tiempos de prosperidad o de fama o demás. No sabemos actuar y entonces por ahí un refrán, mi mamá decía que el que no tiene llega a tener lo que se quiere volver. Y entonces nos creemos todos aquellos cuentos que solo están en la imaginación humana. Creamos unas burbujas de escape porque nos faltan principios, no somos honestos, somos desleales, somos desatentos, somos mentirosos, hipócritas, etc. Todos esos comportamientos son conductas humanas. ¿Por qué? Porque hemos tomado mucha brecha de distancia y nos hemos alejado tanto de Dios. Y es tan amplia la brecha que en todo ese camino que hemos andado solo, parecemos aquella pijama de adhesivo que todo lo malo se nos va pegando. Y como se nos pega todo aquello que es malo, pues nos llenamos de resabios, de mañas, de perversiones, por estar lejos de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que Cristo permanece fiel. Él dijo, no os llamaré siervos, mas os llamaré amigos. Oh, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros dice, ya no los voy a llamar siervos, sino que a partir de este momento, yo, su hacedor, les voy a llamar a ustedes amigos. ¿Por qué? Porque han reconocido en mí al Mesías, al ungido de Dios, al Cordero sufriente, al Cordero de Dios, al sumo sacerdote. Él es nuestro hermano mayor, nuestro prometido, nuestro esposo, nuestro abogado, nuestro confesor, etc. Efesios 1:11 dice lo siguiente. En él, ¿en quién? En Cristo. Asimismo tuvimos herencia, porque Él es el que testa, nos va a dejar un legado a nosotros. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo como iglesia. Nos ensamblamos. En algunos de los 4 evangelios nos hablan de la vid. Juan nos habla de la vid. Y dice que nosotros como pámpanos nos injertamos a la vid. Cada ramita se le hace un despliegue como una disyuntiva y ensambla hasta que las dos se fundan en uno, a tal grado de que formen una sola unidad como el matrimonio, una alianza, un pacto. Y entonces empecemos a dar frutos porque hemos tomado de la savia, de la uva, de la vid, siendo Cristo la vid. Y nos dice en Isaías 11:1, dice que Él es de la raíz de Isaí, descendencia o del linaje del rey David. Isaí es el papá del rey David y todo hasta llegar hasta los primeros hombres. Es así como nosotros vemos que nada es casual. Todo está trabajando con un propósito. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, un pre es un antes destinados a, conforme al propósito, antes destinados a ejercer un propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
no de la voluntad nuestra. Nos dio un berrinche y entonces pasemos pataleta, nos volvemos groseros, vociferamos y esa boca parece una tarasca de 5 metros y empezamos a hablar incoherencias, inconsistencias y desórdenes. Vuelvo y leo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no de la voluntad nuestra. Ningún hombre ni ninguna mujer es discrecional escoger la fecha de su existencia. Si fueran, habrían personas de muchos años, y más cuando tienen todos esos egos y son esos bolsillos rotos de ambición, codicia, etc. Dios mío, nos libre. Dios es discrecional en las fechas del hombre. Él conoce la fecha de nacimiento y la fecha del deceso o de vencimiento de una persona. No lo conoce. Si la persona lo conociera, pasa gateando, porque lo abruma, lo apabulla. Vamos a leer Romanos 9, del 19 al 21. Dice lo siguiente y reza así. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene poder de hacer lo que quiera con el barro. De un barro puede hacer una vasija de uso especial o una vasija de uso común. Zapatero a los zapatos, se nos dijo allí. Dios es discrecional, nosotros como obra suya, como vasija, no le decimos a nuestro hacedor o creador, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué no haces aquello? Etcétera. Hay vasijas de uso especial o de honra y hay otros de uso común o de deshonra. Por allá vemos cómo a Saulo, cuando se le ordena de que va a ir un grupo de personas para que reciban el Espíritu Santo y reciban el mensaje de Dios, él le dice, no, yo cómo me voy a combinar con ellos. Nosotros no nos combinamos porque ellos son pecadores, son inicuos. Y son comunes. Y él le dice, no llames común a lo que yo he purificado. Dice la palabra, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, escoge Dios para vergüenza de los fuertes. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, empezamos nosotros a mirar que a veces somos como bien atrevidos y bien desagradecidos y bien igualados. Tenemos que aprender a respetar a nuestro Creador. Isaías 46:10 dice lo siguiente, mi consejo permanecerá y haré todo, no algunas cosas, digo, haré todo lo que quiero. ¿Cuáles son los planes de Dios? No lo sabemos, es discrecional. Él va a hacer, porque Él es Dios, lo que Él considere que debe de ser. En Ezequiel 18:29 dice lo siguiente, pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. Empezamos a juzgar a Dios. Ay, pero si existe Dios, entonces ¿por qué tantos niños muertos, tantas masacres, tanta injusticia? No, los que hacen injusticia, los que hacen masacre, las mortandades y demás, los hace el ser humano como usted o como yo. Seres humanos de carne y hueso. Barriles sin fondos o bolsillos sin fondos, bolsillos rotos, que no tienen llenadero en cuanto a su soberbia, su orgullo, su altivez, su arrogancia, su jactancia, la ambición, la codicia, el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo y demás. Ahora bien, vamos a leer Oseas. ¿Y qué dice Oseas 14:9? ¿Quién es sabio? ¿Qué persona es sabia terrenal? Que entienda estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están allí consignadas, guardadas en ese cofre llamado la palabra de Dios Antiguo y Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor. En Él no hay nada torcido ni duda. Él es rectitud. Y los justos andarán por ello. Pero, no así, los transgresores tropezarán en ellos. Nosotros tenemos que aprender. Sí, hay cosas apabullantes, hay siniestros, hay cosas caóticas, hay sorpresa, hay desilusiones, se siente impotente, etc. Pero todo eso hace parte del trasigar de la vida del ser humano.
¿Qué tenemos nosotros que aprender detrás de cada circunstancia o de cada situación? Cada situación viene para una enseñanza. Si son personas, esas personas son puestas como sujetos de paciencia. Nos van a enseñar a ser pacientes porque vaya, en un proceso de globalización o mundialización donde se eliminaron fronteras y donde el factor tiempo es trascendental, hemos aprendido a ser impacientes. Ejemplo, vamos a una urgencias en una clínica, en un hospital, y dice allí sala de pacientes y todo el mundo está gritando y mirando cómo sacan a estas personas que están trabajando porque queremos que nos atiendan primero y no entendemos que están atendiendo o asistiendo en orden de llegada o en orden de, según el trias, el concepto que den. Nosotros tenemos que aprender muchas cosas porque a veces somos muy soberbios y eso nos inhibe o nos impide. Ahora bien, tenemos que aprender, no es malo reclamar, pero dirían por ahí en el mundo, el tonito. Tenemos que ser respetuosos. Esta mujer le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Sería esto cierto? Si nosotros acabamos de leer que Cristo dijo que esa enfermedad de su gran amigo, de su parcero, de su amigazo, tenía un propósito. Es decir, con él ahí o sin él ahí, iba a acaecer eso. Porque era a través de esa enfermedad que muchas personas habían podido evidenciar el poder del Mesías como ungido de Dios, como Cristo, como rey, ungido de rey, como Cristo Mesías. Nosotros pues vemos que el conocimiento va llegando en la medida en que nosotros vamos dejando a Dios enseñar su palabra, adentrarnos y ahondar en ella, y él mismo va aplicando esa hermenéutica. Por eso dice que el árbol de vida es la palabra que sale de la boca de Dios. Cada hoja de esa escritura o palabra tiene poder sanador, restaurador, reparador. Por eso se llama reparador de portillos, de grietas. Es especialista en restauración. Perfecto. Porque solo el autor de la obra tiene el poder de resanar, sanar, libertar, limpiar, retocar, reestructurar, etc. Nosotros vemos como Cristo, en el verso 5, antes de estar allá con ellos, él había anunciado, es decir, había profetizado la muerte de Lázaro y había profetizado que era el propósito, cuál era el propósito de ese deceso y cómo se iba a desarrollar todo allí, porque Dios cuando él dice es para que se glorifique el Padre a través del Hijo, le está diciendo va a haber una resurrección, va a haber la realización de un milagro extraordinario que va a dejar a todo el mundo estupefacto, maravillado, sorprendido, a tal grado de que lo va a mover en la fe y va a creer. Porque solo Dios puede dar vida. Si hubiera estado allá, entonces diría, no, eso es, quién sabe qué treta, eso son artistas, etc. Porque somos muy dados a descalificar, a juzgar y demás. Por eso él dice, y profetiza, Lázaro ha muerto en el verso 14 de Juan 11. Ahí profetizó en el momento en que él murió. Para que esta mujer le dice, si hubieras estado aquí, ambas, mi hermano no había muerto. Y una estaba más molesta quizás que otra porque nosotros vemos que solo sale Marta y ambas se dieron cuenta que él había llegado. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero, y hay un pero grande, en fluorescente, pónganlo por ahí en Antón 100, y dice, María se quedó en casa. Quizás se sentía frustrada. ¿Quién sabe qué pensaría esta muchacha allí? Pero la otra fue al encuentro. Y lo primero que le hace es ese juicio, ese reproche. Si hubieras estado aquí no le hubiera pasado. No,
Ya él había profetizado de que eso tenía que ser así, pero que Cristo no podía estar allí. ¿Por qué? Porque el propósito era que Dios se glorificara y se evidenciara al ojo humano de los que estuvieran en ese momento, en ese modo, lugar y espacio, para que vieran cómo Él es la resurrección. Y cuando ya Cristo le dice a María, como un modo de consuelo, porque ella a su vez en medio de su tontina hace otra expresión o manifestación o testimonio y dice, pero yo sé, dice, que todo lo que le pidas a Dios, a Yod Het Bat Hei, al Padre Elohim, te lo dará. Porque, ¿qué papá es aquel que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Si le pide un pescado le dará una serpiente. Si le pide un huevo le dará una alacrán. Si vosotros siendo malos hombres sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué no dará nuestro Padre Celestial? ¿Qué? El Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Poder creativo, poder creador. Dios dijo y el poder creador materializó. Gloria a Dios. Nosotros pues empezamos a ver cómo de una manera magistral Dios está exponiendo y está mostrando la grandeza de nuestro Padre Celestial y de su grandeza, de cómo Él una y otra vez está en la obediencia, hace unidad con el Padre, el Espíritu Santo está obrando en poder creativo y Dios en todo un despliegue le está diciendo al hombre, yo estoy a su lado. No lo he dejado solo. No temas. Si nos vamos nosotros a Isaías 41:8 en adelante, dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te llamé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Y no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia es Cristo. ¿Le faltó leer a este par de mujeres esa cita? Siempre, en todo momento, Dios está a nuestro lado. Nos está acompañando. Entonces, ese reproche quizá lo dijo y habló tras de la impotencia y habló sin pensar, no lo sabemos. Pero lo cierto es que ella está reafirmando que todo lo que Cristo le pida al Padre, el Padre se lo dará. Y lo reafirma en Juan 14 dice, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque, o la razón es que el Hijo glorifica al Padre, lo que pidieres, lo haré. Pero también dice la Escritura que nosotros debemos pedir en debida forma, no conforme a los deleites carnales, o a nuestra propia conveniencia como manipulando. No, debemos pedir como conviene. ¿Y cómo conviene? Que se alinee con la voluntad de Dios. Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Nosotros somos caprichosos, inmaduros, groseros, no terminaría de decir. Tenemos que aprender a pedir a conveniencia y la conveniencia es aquello que no afecte nuestra vida espiritual, que finalmente es la que tenemos que cuidar, porque la vida terrenal es corta. Efímera, banal. Ahora bien, empezamos nosotros a ver cómo esta expresión dada por ambas mujeres está de más. Yo pienso y quiero creer que ellas hablaron a través de su dolor. Porque si ella le está citando, yo sé que todo lo que le pides al Padre, y vemos cómo reafirma en Juan que Dios hace, porque la labor del Hijo es glorificar al Padre, y la labor del Padre es que su Hijo sea glorificado en Él, ensamblándose en una unidad. Entonces vemos nosotros que esta mujer está hablando incoherencias e inconsistencias. Ahora bien, nosotros vemos y ella le dice, sí, yo sé que Él resucitará en la resurrección del día postrero. Está hablando en que cuando la persona muere tiene que enfrentar un tribunal, un enjuiciamiento
que solo Dios conoce sus tiempos. Y en ese tribunal la persona puede salir invicta o puede salir vencida. Si sale vencida, desaparece totalmente y esa es la segunda muerte. Si sale victoriosa en Cristo, porque recibió a Cristo, porque dio buen testimonio, porque cumplió la ley, etc., entonces esta persona recibe la eternidad que le fue quitada en el momento en que fue expulsado del paraíso. Nosotros pues empezamos a ver la importancia que tiene de cuidar nuestra alma. Y hablar de nuestra alma no es otra cosa que un modo de cuidarla, es cuidar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar y accionar. Tiene que haber todo eso, una consecuencia para que haya coherencia entre lo que se dice, se piensa, se siente o se hace. Y Dios le dice, a ver, sí, buenas, yo soy. Y vemos nosotros que en el Antiguo Testamento el yo soy está hablando del Dios. Y el Dios viviente, el yo soy que está hablando aquí es ese yo, Jesucristo. Pero esa chispa que se desprendió de aquella gran flama llamado Yod Het Bat Hei, y dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y afirma, quien cree en mí, no que dice creerme, no que piensa que cree, no que es intermitente, hoy creo, mañana no, y fluctúo entre el sí y el no y ando como una espoleta de lado a lado. No. Ahí dice, el que cree en mí. Una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Cuando nosotros le creemos a Él, creemos en Él. Y dice, este no morirá, sino que recibirá la perpetuidad, vivirá eternamente. Y le contrapregunta, y le dice, ¿crees esto? Le está diciendo, ¿tu fe te alcanza para creer lo que yo te estoy diciendo en este momento? ¿Es tan firme y tan fuerte tu fe que puede ser viable, que lo imposible se haga posible? Tú me estás diciendo que Él murió hace 4 días y tú lo ves imposible. No lo puedes concebir en tu mente porque en tu mente dice, Iede, ya lo inundaron los gusanos, ya hicieron lo suyo. El olor es fétido. Eso es lo que piensa tu mente, tu razón, tu raciocinio. Porque la ciencia, en sus diferentes cultivos de cuerpos, dice que ese es el tiempo en que un cuerpo explota y ya los gusanos empiezan a hacer lo suyo. Y eso lo pensaba esta mujer. No obstante, Dios le dice, ¿usted cree en lo que yo le acabo de decir? ¿Usted cree que yo tengo el poder de inocular e inyectar vida a un cuerpo muerto? ¿Usted cree que yo soy el principio y soy el fin y que tengo el poder de a ese cuerpo que hoy yace vacío porque quien lo habitaba salió de él? Puedo hacer que retorne a ese lugar y no solamente que retorne a ese lugar, sino reestructurar todo aquello que se ha dañado. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo y alabado sea el Padre, porque el Hijo lo ha glorificado. Ahora bien, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué contesta esta mujer? Sí, un rotundo sí. Acabo de entender que como que estaba distraída, como que estaba por allá en otro lado, estaba parca, el dolor no me había dejado pensar, estaba embotada, pero yo sí creo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho eso, automáticamente fue a llamar a su hermana y a decirle, bueno, amiga, estábamos como que equivocadas y se nos olvidó como muchas enseñanzas de las que habíamos recibido. ¿Y qué hizo María? Automáticamente se pone de pie y sale al encuentro donde ella lo había dejado, porque él no se ha movido todavía del lugar donde inician la conversación. Ahí la está esperando.
Él había podido entrar con María, en lugar de que ella, con Marta, en lugar de que ella le hable al oído a su hermana, había podido seguirla a ella al paso. Pero él dijo, no. Así como Marta me salió el paso a recibirme, aún estando un poco molesta, un poco prostrada, en desconcierto, con incertidumbre, con miedo, con tristeza y atiborrada de tantas cosas, María también está molesta y tiene que salir a mi encuentro. Tiene que dar ese primer paso. Y le dice, el maestro está aquí. Te llama. En español, sal a encontrarle. Búscalo. Sal a recibirlo. Deja tu malestar y todo lo que esté en este momento dentro de ti, toda la confusión que genera todo esto, la frustración, la impotencia y demás, pero vaya y lo recibe. Él te llama. Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, alguien, hombre o mujer, alcanza a escuchar mi voz, oye mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Tiene que unirse los requisitos. Yo llamo, si alguien contesta es porque me oye, pero si me oye y me contesta es porque quiere recibirme. Si me quiere recibir es porque me invita, y si me invita yo entro. No le desprecio, no le desecho. Y entonces habrá un festín, un banquete, porque la mesa es la proposición de los panes sin levadura, la proposición del hombre sin pecado. Y va a haber una Pascua y una fiesta, una celebración, un banquete. En esa cena, el que coma de este cuerpo, de este pan, come de mi cuerpo, el que bebe de este vino, bebe de mi sangre. Está recibiendo, ¿qué? Redención y salvación. Pero para recibir redención y salvación, dicen, o sea, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiere y confesare sus pecados, entonces yo iré y sanaré la tierra. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice en Isaías 1:18 que si nuestros pecados fueren tan rojos como el carmesí, como la lana blanca, limpiar de nuestros pecados, borrar toda transgresión y no hacer memoria de ella. Si fueren como la grana, como la blanca nieve, y si fueren tan rojos como el carmesí, como la lana blanca. Nosotros tenemos que aprender muchas cosas que a veces estamos en automático y no hemos recapacitado, no hemos rumiado esa palabra, no la estamos interiorizando. Nosotros pues tenemos que aprender. Pero como nosotros los humanos somos muy dados a lo que vemos, a lo externo, entonces dicen por allá algunos judíos que vieron que Jesús lloró en la tumba, dice que él lloró ¿por qué? Porque vio a Marta, a María y a todos los que estaban allí compungidos. Entonces, como lo dijo por allá en el otro lado, él dice, y tuvo compasión de las multitudes, porque como ovejas sin pastor, eso estaba pasando ahí. Porque Lázaro era ese líder y estaban sin ese pastor. Pero ¿quién es el buen pastor? Cristo. Él dice, yo soy el buen pastor. Salmo 23:1. Ahí estaba el pastor. El rebaño no estaba solo. Él dejó a un capataz ejerciendo, o un mayordomo. Pero no estaban solos. Él estaba ahí. Lázaro, sal fuera, o ven. ¿Qué le quitó? Las ataduras y las ligaduras de la muerte, aquellas mordazas. Dejarlo libre. ¿A quién le hablaba? ¿A las personas? No. Al sepulcro, a la muerte, para que lo soltara y él pudiera decir, heme aquí, Señor. Aquí estoy a tus pies. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, previo le dice, quitad la piedra.
Quite ese corazón duro, soberbio, recrudecido, lleno de rencor, lleno de maldad, lleno de dolor, lleno de arrogancia, lleno de soberbia, que no lo deja vivir. Suelte y entréguele las cargas a Cristo, que Él nos hará descansar. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le quitará ese pesado piano, esa pesada cruz, porque la cruz la llevó Cristo. Bendito su nombre. ¿Y quién llevamos esa cruz? Aquellos que, como Simón Cirene, fue obligado a llevar esa cruz, porque seguimos la pisada de nuestro Maestro. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijeron estos hombres que estaban allí? Mirad cómo lo amaba. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí nos ama, es un amor sincero, es un amor leal, es un amor firme, es un amor puro. Un amor que te abraza, te alcanza. Un amor que estremece tu alma, tu pensamiento los abraza y vence tus miedos y vence tu incredulidad. Por eso estaba conmovido, profundamente conmovido. ¿Por qué? Porque tenía que decirles, quiten la piedra, óigame. Quite la dureza del corazón, quite la duda, quite la incredulidad, quite los juicios, quite la murmuración, quite el dolor, quite la impotencia, quite la tristeza, quite el miedo, quite todo lo que sea que impida que Lázaro salga. Y luego le habló a los demonios, al de la muerte y al sepulcro, para que soltara a aquel hombre. Las tinieblas no lo podían detener porque ya su Señor había ordenado. Dios habla y se hace, porque toda la creación se somete en obediencia al eterno y creador de todos los vivientes. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay una palabra que Él da y le habla al Padre de una manera tan generosa que todos lo escuchen audiblemente. Y dice, Padre o Elohim, gracias te doy por haberme oído, por haberme escuchado. Y dice él, afirmando, dice, yo sabía que siempre me oyes. Eso era lo que tenía que saber Marta y lo que tenía que saber María. Dios siempre, siempre nos oye. Pero, ¿por qué dije esto? Por causa de los que están alrededor, esa multitud, esa muchedumbre, para que crean que tú me has enviado. Y ahí se realiza un milagro, porque la fe mueve la mano de Dios y la fe hace que lo que es imposible sea posible por el poder de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo para gloria de nuestro Elohim. Y nosotros podemos así ser desatados, así nos podemos mover libremente y podemos ver todo lo que Dios hace y que el cumplimiento de cada profecía es sí y es amén. Y esto le daba pánico al adversario y a todos aquellos que decían, ¿qué haremos ahora? Ahora sí todo el mundo va a creer, dice la palabra, y ella certifica y testifica de que muchos siguieron a tal grado que quisieron matar a Lázaro y a Cristo. Mi pregunta es la misma pregunta que Dios le hizo a Marta cuando le habló. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? Que hoy Dios habla a través de un parlante humano, recipiente, vasija de su mensaje, parlante de su evangelio. Si lo crees, invita a nuestro Señor Jesucristo y le dices, amado Dios, por mucho tiempo estuve lejos de ti, quizá molesta o molesto, amargado, frustrado. No tenía respuesta. Estaba peleando y dando tumbos al aire. O quizá estaba peleando conmigo mismo. No tenía paz, no tenía tranquilidad porque el adversario había robado todo.
pero hoy te encuentro a ti, una luz que va a hacer desaparecer toda la tiniebla, la ignorancia. Y yo quiero que me permitas conocerte a través de tu palabra, a través de la dirección de tu Santo Espíritu, del mensaje tuyo a través de mi Cristo. Porque puedo mirar a través de los ojos de Jesucristo y puedo abrazar tu pensamiento, tu sentir, lo que esperas de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida, de allí no lo borres. Veo la sangre de Cristo y como su cuerpo. Sé que soy cuerpo de Cristo. Creo en que Él es el ungido de Dios, el Cordero por la expiación de los pecados. Como lo dice en Isaías 53:5, molido fue por nuestras rebeliones, herido fue por nuestras transgresiones, nuestro pecado fue sobre Él y por su llaga somos nosotros sanados. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Y así, hoy te recibo. Ayúdame a andar en fe, pero más que andar en fe, a entender el mensaje. Y más que comer ese maná diario, que es la palabra que sale de tu boca y que alimenta mi alma, es crecer espiritualmente, permitirle a mi espíritu esa elevación espiritual, ese crecimiento espiritual, que yo sea un hombre o una mujer temerosa de Dios y buen testimonio, que pueda llevar a las acciones, a modo de testimonio, la grandeza y contarle al mundo de cuántas cosas has hecho por mí. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Este es el mensaje de hoy, espero sea del agrado de ustedes. A todos y a cada uno de ustedes les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Padre, que mediante el poder y el obrar la manifestación de su Santo Espíritu y el poder de su palabra profética, como lo dice en Malaquías 3:2, dice que Él es fuego purificador y jabón de lavadores. Así que inicia un nuevo trasigar en esta vida tomado de la mano de Dios hasta los últimos días de tu vida, para que sea reconducido y vuelvas al Padre como aquel hijo pródigo llegó a su Padre y lo reciba con ese amor fraternal, con ese amor inmesurable. Ahora bien, les bendigo en este día, le damos gracias a Dios por habernos permitido un día más ahondar dentro de la Escritura. Un feliz domingo y bendición para todos.